Buenas noches, bienvenidos al ciclo Música de Lobo que la Fundación Carlos Edmundo de Ori realiza con Onda Cádiz. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Pérez Montero, narrador y poeta de Medina Sidonia, localidad en la que ejerce de profesor de lengua y literatura. Su primera novela publicada fue Mi nunca dicha razón de amor, en 1996. A esta le siguieron Tarde sin orilla, finalista en el premio de novela Luis Berenguer y Princesa en la red. Como poeta ha publicado La mirada inclemente, versos en blanco y negro, donde ponía voz a antiguas fotografías de su pueblo y Palabra de Adán, este último poemario en Renacimiento. Con Eras la noche, el libro sobre el que vamos a hablar hoy y que ha sido publicado por la editorial sevillana Libros de la Herida, lo podéis ver aquí, Ramón Pérez Montero demuestra una poderosa madurez narrativa, la que le ha valido para dar forma a una historia, la de Francisco Largomayo, un buscavidas que por supervivencia se ve involucrado en la guerrilla antifascista de los maquis, muy activos en la Sierra de Cádiz durante las primeras décadas de la dictadura franquista. Dividida en 4 partes y en 3 periodos temporales intercalados, la novela nos da a conocer la vida de su protagonista a través de distintos registros. Una voz narrativa con cierto vuelo poético, la oralidad popular del interior de la provincia de Cádiz, que es perfectamente reconocible para todos los que somos de aquí o vivimos aquí, y las declaraciones judiciales del caso que se trata en la novela. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Con mi primera pregunta quisiera tratar los aspectos formales del libro. Me gustaría cuestionarte sobre cómo ha sido el proceso de ensamblar de manera coherente los distintos periodos temporales que se intercalan a lo largo de toda la novela y el trabajo con los registros narrativos que adoptan, la voz del narrador, las declaraciones judiciales, los diálogos. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues buenas noches, Salvador, y a todos los televidentes. El proceso de elaboración de la novela ha sido largo y laborioso, porque han sido muchos años de investigación documental y después, también durante un largo periodo de tiempo, he tenido que aprenderme yo la historia para poderla contar con cierta solvencia. Yo escribí una primera versión muy larga de esta novela que me sirvió precisamente para eso, para aprenderme la historia. Y luego le metí la tijera y la dejé pues prácticamente en la mitad. Pero ya tenía un conocimiento muy profundo de todos los acontecimientos que ocurrían, porque todo lo que acontece es histórico, en un 90%. Lo que pasa es que luego en las zonas, digamos, desconocidas, pues el novelista tiene que echar su imaginación, ¿no? Lógicamente, las escenas íntimas de la novela no pueden estar recogidas documentalmente en ninguna fuente histórica. Ahí es tu trabajo imaginativo el que debe procesar la información. Pero ya digo, ha sido una historia larga, un proceso largo de construcción de la novela y me ha permitido, eso me ha permitido, digamos, desmenuzarla, descomponerla, como se dice ahora modernamente, deconstruirla, ¿no? Para luego reconstruirla temporalmente, como si fueran piezas de un puzzle, ¿no? Piezas temporales de un puzzle. La historia es una historia de la guerrilla antifascista de los maquis. Entonces, quizás antes de entrar en el argumento del libro, sería interesante, porque quizás haya gente que no lo sepa o que no haya tenido la oportunidad de conocerlo, que nos hablara de qué fue el maquis y qué presencia tuvo en la provincia de Cádiz el maquis. Bueno, el maquis tuvo una presencia muy importante. De hecho, una de las primeras preocupaciones del gobierno franquista, una vez que se hizo con el poder, fue eliminarlo totalmente, porque de alguna forma era una llama que quedó prendida ahí de la guerra civil, que en cualquier momento podía de nuevo declararse un incendio, ¿no? de grandes proporciones. Mientras que estuvo en Europa
el poder de la Alemania nazi, pues España estuvo muy implicada en la historia europea, aunque parezca que estábamos un poco al margen, pero estuvo muy implicada. Es decir, nosotros estábamos aquí a la expectativa de ver qué ocurría en Europa. El gobierno franquista estaba a la expectativa de ver qué ocurría en Europa para ver qué solución le daba al problema de los maquis. Y cuando las democracias europeas dejaron de ver derrotaron a los nazis y empezaron a ver a Rusia como a la URSS como el gran enemigo, pues entonces eso prácticamente le dio carta blanca al gobierno franquista para que eliminara de forma contundente el movimiento de resistencia, cosa que se hizo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, porque hasta entonces estaba un poco receloso de la respuesta de cuál podía ser la respuesta de las potencias democráticas europeas si se adoptaba una medida de fuerza de ese calado. Una vez que Europa vio que el enemigo estaba en el comunismo, pues prácticamente miró para otro lado, mientras que Franco acabó de forma despiadada con el movimiento. Fue un movimiento muy activo y cometieron muchos asesinatos, muchos atentados, secuestros, robos. La situación de emergencia social que crearon en la sierra, fundamentalmente, porque lógicamente necesitaba un sitio así para hacer sus actividades, fue bastante conflictiva, porque enfrentó a la población autóctona, la enfrentó al dilema de tener que optar por ayudar a las fuerzas policiales o colaborar con los maquis. Entonces esa pobre gente inocente se vio ahí entre dos fuegos, que vemos que es lo que ocurre, por ejemplo, con las guerrillas en Sudamérica. Se ve cogida entre dos fuegos, y cualquier solución que adopte es mala. Porque si ayuda a los maquis van a ser enemigos, van a ser delincuentes como ellos, y si ayuda a la Guardia Civil, pues van a sufrir la represalia del maquis. Entonces la situación es bastante dolorosa. Yo he tenido ocasión de hablar con gente que vivió, descendientes de generaciones que vivió esa situación, y la verdad es que fue una época muy dura. Sí, y en esta guerrilla, en uno de estos comandos de guerrilleros que había por las sierras de Cádiz, se ve involucrado Francisco Largomayo, el protagonista del libro, que está acompañado de hombres con cierto idealismo, ¿no?, por la justicia social, y él, sin embargo, es un superviviente que se ve dentro sin convicciones políticas, simplemente por conseguir subsistir. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Francisco Largomayo? Un personaje de la intrahistoria asidonense, real, y que te ha fascinado hasta el punto de hacer un profundísimo trabajo de documentación inmenso. ¿Quién es Largomayo? Largomayo es una víctima de la ignorancia y de la miseria de la época, ¿no? Es decir, es un hombre que se tiene que buscar la vida en el campo, tal como puede. Es un furtivo. El furtivismo es una actividad que se ha practicado en Medina y en los pueblos de alrededor durante toda la historia, ¿no? Y se sigue practicando hoy día. Es decir, el furtivismo es una actividad que genera recursos para muchas familias, porque el que no tiene otra cosa, pues acude a eso, ¿no? Largomayo era un furtivo, era un predador recolector, ¿no?, prehistórico, ¿no? Que recogía tagarninas y espárragos y caracoles y cabrillas, y hacía picón para buscarse un sustento, ¿no? Y entre eso, pues si se le presentaba la perdiz, el conejo, la liebre, lo que fuera, pues lo cogía también. Lógicamente, esas actividades eran semidelictivas, y cuando llega la época de represión franquista, pues Largomayo se encuentra bastante perseguido. Él no tiene convicciones políticas. Él estuvo afiliado a la CNT porque un hermano suyo, al que matan, y eso lo narro también en la novela, un hermano suyo sí tenía ideario político, sí estaba afiliado a la CNT con convicciones políticas, pero Largomayo, Francisco, no.
Lo que pasa es que el hermano pues lo induce y él se apunta al sindicato pensando que eso podría mejorar la situación de los obreros del campo y demás. De forma bastante indirecta se ve involucrado en los sucesos de Casavieja, hasta tal punto que cuando surge el movimiento, él combate en el bando de la República, con el ejército republicano. Cuando Franco acapara el poder, pues es sometido a un consejo de guerra, por el hecho de haber estado en la CNT, de haber sido un furtivo y de haber combatido con el ejército rojo, ¿no? Sí. A partir de ahí comienza una vida catastrófica, ¿no? Pues se ve perseguido, tiene que huir al monte, se va con el hermano, con los maquis. La Guardia Civil le hace una redada, al hermano lo matan, a él lo hieren, y él, por el azar, por ese azar del destino al que estamos todos sometidos, pues cae en la partida de Bernabé López Calle, del comandante Abril, y tiene prácticamente que fingir que él tiene diario político, ¿no? Valiéndose de sus propios antecedentes, ¿no? Es decir, los mismos antecedentes que en un momento lo estaban perjudicando de cara al gobierno, ahora de cara a sus compañeros, pues lo benefician, ¿no? Y ahí comienza su trayectoria. Lógicamente era el personaje indicado para que la Guardia Civil, pues, de alguna manera contactara con él y ocurriera lo que ocurrió, que no quiero desgranar el argumento total de la historia. Pero es un personaje que yo desde pequeño, en Medina, siempre he oído hablar de él con mucho recelo y no en un tono heroico precisamente, ¿no? Pero yo he tratado de comprenderlo. Me he metido en su pellejo, me he dicho ¿qué hubiera hecho yo si yo nazco en el mismo año que él, en la familia que él, y me veo involucrado en los mismos sucesos que él? Pues a lo mejor cualquier persona, pues por puro instinto de supervivencia, como tú has dicho, pues intenta hacer lo que hubiese estado por la misma solución, porque es que prácticamente no le quedaba otra. Yo he querido hacer una novela bastante reconciliadora, es decir, no he querido hacer en ningún momento una historia maniquea de buenos y malos. Me parece que todos somos buenos, todos somos malos, todos estamos sometidos al albur de las circunstancias y cada uno tenemos que sacarnos las castañas del fuego como podemos, ¿no? Los que vivimos ahora en una época que ojalá dure mucho, vivimos ahora en una época digamos, pacífica, democrática, quizá nos cueste trabajo creer que muchas veces las circunstancias determinan nuestros actos. Y normalmente suele ser así, ¿no? Sí, precisamente eso es lo que se ve, que en la novela no hay intención de buenismo alguno con ninguno de los personajes, no hay buenos, no hay malos, sino que todos ellos cometen actos de cierto heroísmo en ocasiones, pero la mayor parte del tiempo son traiciones y son actitudes propias de la época que están viviendo, de una época muy dura donde todo consiste en intentar sobrevivir. Los perdedores son los pobres, como siempre, pero entre ellos no hay un apoyo real. Los tiranos que están al servicio del régimen franquista son muy crueles, pero al final son otros mandados por el poder. Y eso deja en el libro imágenes de gran crueldad. Y justo decías que hay que imaginar desde nuestra época actual, más conciliadora, democrática, en una sociedad donde se vive bien y con derechos, es muy difícil imaginar cómo se actuaría. Por eso me gustaría preguntarte si habías tenido que enfrentarte alguna vez literariamente a recrear imágenes de tanta crueldad como hay en este libro y cómo es posible eso desde nuestra sociedad democrática, tranquila, más o menos sosegada, con cierta crispación, pero en paz. ¿Cómo es posible trasladarse a una época tan violenta? Pues la verdad es que es la primera vez que narro
acontecimientos de este calibre, ¿no? En mis novelas anteriores, pues eran historias más, digamos, más dulces, ¿no? Más suaves. Yo estaba determinado a narrar, dejándome llevar por los acontecimientos, por los propios acontecimientos históricos, ¿no? Es decir, si ocurrió que secuestran a un niño y el niño acaba con un tiro en la cabeza, pues hay que contarlo, ¿no? Lógicamente, hay que contarlo de la manera más literaria posible y sin recrearse demasiado en el tenebrismo de esa escena, pero hay que contarlo. Hay que contar todas esas cosas, los secuestros, las torturas, las palizas en los cuarteles, todas esas cosas, cómo se mata a la gente acorralándola como si fuera limaña, cómo se dispara y luego se pregunta, cómo se llevan los cadáveres a los cementerios y se arrojan a las fosas comunes, cómo se dejan los muertos en las cunetas tirados, ¿no? Para que los perros se los coman. Incluso en la plaza del pueblo, ¿no? Como sucede con uno de los personajes sí, secundarios, en Benalú, en Casavieja, vamos. En Benalú, sí, es un hecho que yo lo trato como un hecho histórico porque lo recojo de fuentes históricas. Y a mí me han contado gente que vivieron en esa época que sí, que esas cosas sucedían. Es decir, que se cogía un alcalde, se mataba y se tiraba y se dejaba en la cuneta a la entrada del pueblo para que sirviera de escarmiento, ¿no? Son hechos históricos. Tú los puedes juzgar desde un punto de vista moral y condenarlos o que te resulten indiferentes, pero el hecho está ahí, ¿no? Lo que tú juzgues después, pues es una cuestión diferente. Es una época dura. Yo por eso, la que narro, yo por eso, cuando veo los momentos de crispación que estamos viviendo, creo que la gente no es muy consciente de que podemos volver a esto. Es decir, que esta es una etapa ya superada, o por lo menos yo pensaba que era una etapa ya superada, pero que en cualquier momento podría ocurrir que si no sabemos controlar nuestros impulsos, nuestros odios más profundos, nuestros deseos de revancha, podríamos llegar a que se diera una situación nuevamente como la que, es decir, un estado de convulsión generalizada de un país donde nuevamente las libertades se vieran suprimidas y la verdad es que a mí me da miedo muchas veces. Me da miedo muchas veces cómo la gente vierte su odio por las redes sociales sin ningún tipo de miramiento, pensando que lleva razón. El odio hoy en día parece que es el principio fundamental de la originalidad. Es decir, todo el que vierte odio por algún medio de comunicación se piensa que por el mismo hecho de vertir ese odio ya es algo original. Y no, es lo más vulgar que existe. Se me ocurre cierto parentesco del libro con otras obras literarias que retratan el Cádiz rural, hablando del furtivismo, y me acuerdo del mundo de Juan Lobón, ¿no? De Luis Berenguer. No sé si has utilizado fuentes literarias cercanas. Está claro que has hecho mucho trabajo de oído, de oír hablar, de conocer muy bien cómo se habla en el sitio donde tú vives y reproducirlo en el libro. Pero no sé si has hecho uso de otras fuentes literarias, que, por ejemplo, El mundo de Juan Lobón o algunas otras similares. Sí, están los dos aspectos, porque yo me he criado en una tasca de pueblo. Yo me he criado en una tasca de pueblo. Yo he estado en contacto directo durante toda mi juventud con gente del campo, con estos vivos furtivos, con los recolectores, con los cazadores, y lógicamente yo sé cómo hablan, ¿no? Porque he vivido con ellos durante muchos años y he hablado mucho con ellos, ¿no? Y en cierto modo mis raíces están ahí también, ¿no? Soy de una familia muy humilde. Y lógicamente eso hay que pasarlo al terreno literario y para eso están los maestros. Y Luis Berenguer y Camilo José Cela con Pascual Duarte, Juan Rulfo, también es uno de mis grandes ídolos. Todos ellos están ahí, porque todos ellos te dan la base literaria para que tú, todo eso que captas de oído, lo pases a la narrativa, ¿no?
Digamos que están tejidos los dos hilos, ¿eh? El hilo del habla del pueblo, del habla típica de Medina y de los pueblos de alrededor, y también, pues, lógicamente, contaminado de una gran cantidad de lectura, ¿no? y de maestros literarios como los que te acabo de nombrar, ¿no? Sí, quizás para que la gente se haga una idea de esto que estamos hablando, de cómo suena el libro, no se me ocurre mejor cierre que leas un fragmento el fragmento que te apetezca reproducirnos para que empecemos a conocer Eras la noche. ¿Qué te parece? Bien, voy a leer una escena muy breve, que la he seleccionado, porque es como Bernabé es visto por Largo Mayo. Es decir, en el año 1965, el gobierno de Franco, no se sabe bien por qué, pero ordena una reconstrucción de los hechos. Es decir, a todos los cuarteles, a todas las fuerzas policiales, le dice que contacten con los testigos presenciales, con la gente que quede viva, y 10 años después de que el último maquis vive, pues se hace una reconstrucción de lo que ocurrió. Y a Largo Mayo lo llaman al cuartel de la Guardia Civil de nuevo, imagínate, ¿no?, el miedo, ¿no?, para que cuente otra vez la historia y lo que vivió, ¿no? Es decir, debió ser algo terrible, ¿no? Una cosa que ya tú tienes olvidado, ese trauma, ¿no?, que tú tienes casi ya olvidado, o estás tratando de olvidar, y ahora nuevamente te llaman al cuartel. Y en aquella época en que en los cuarteles todavía era sitios donde se atizaba bastante a la gente, pues para que contaran la historia, y con el cuidado que tiene que andar para no contradecirse con lo que dijo, o tiene que emplear un lenguaje diferente al que empleó cuando estuvo 10 años antes. Entonces, voy a leer un fragmento, una escena donde Largo Mayo, en el año 1965, cuenta lo que él recuerda de Bernabé, cuando vivió con él, ¿vale? Más o menos trazo una semblanza del comandante Abril a través de los ojos de Largo Mayo. Que dice lo siguiente: no debemos creer que las cosas son como las cosas son, sino que las cosas son como nosotros creemos que las cosas tienen que ser. Los que escuchaban sus palabras sentían deslizarse por sus espaldas la vigorilla del estremecimiento de que el comandante Abril estaba en tratos con la verdad, por más que no todos acabaran de desenredarla. Sus palabras, como rayos de sol que disipaban la niebla de sus corazones y arrimaban un poco de calor a sus huesos. Pero a mí la humedad me había calado ya muy adentro, ¿sabe usted? Yo ponía todo mi empeño a la hora de creer en sus palabras, ¿para qué lo voy a engañar? Yo también quería contagiarme de la misma esperanza de los demás al escucharlo. Más que por creer, por la cosa de que todos creyeran que yo me las creía. No sé si usted me acaba de entender. Como un pellejo vacío sobre un esqueleto de madera, un abrigo de cuero cuelga de la percha de pie instalada en un rincón. Por las estrellas que le brillan en las sombreras se constata que es el abrigo de quien tiene aquí la potestad de hacer las preguntas. Pero yo notaba como si el mismo Bernabé no acabara de creer en lo que hablaba, como si sus palabras, siempre tan de él, una vez dichas, no fueran suyas. La saliva quemada en el papel de fumar ha dejado anillos amarillentos en las muchas colillas que colman el cenicero. Nuestros enemigos, que nos creían derrotados, están ahora convencidos de que nosotros nunca nos vamos a rendir. Eso nos decía Bernabé. Ahora nuestros enemigos nos temen y nos respetan, decía. Y eso, según él mismo pensaba, era la mejor demostración de que nosotros estábamos todavía en el camino de salirnos con la nuestra. He luchado por todo lo que tenía que luchar. He soñado ya con todo lo que tenía que soñar. Me han matado muchas veces. Ahora estoy ya preparado para irme de este mundo. Pero ya le digo, el mismo hecho de decirlas como que desgastaba sus palabras. De un tiempo a esta parte, la lengua no espera. Parece como que la lengua hablara ahora por sí sola. Hace ya mucho que yo era capaz de sujetar mis palabras antes de que salieran de mi boca.
Claro que eso era cuando todavía tenía completa la dentadura. Así piensa Largomayo, haciendo un enorme esfuerzo por recuperar aquel antiguo poder sobre su lengua. Pero otras veces, hablando con el uno o con el otro, Bernabé decía cosas que no me gustaba oír. No le temo a los naranjeros de los guardias, sino a nuestra falta de munición. Usted sabe que una parte del dinero de los que pagaban para que nos dejáramos ir se empleaba en las armas que entraban de noche por las aguas del estrecho. Cuando yo escuchaba esto, entonces me costaba mucho creer que estuviéramos de verdad en el camino de ganar. La Guardia Civil no es quien más daño nos hace. También esos hombres son hermanos nuestros, por más que por un pedazo de pan deban permanecer fieles a los usurpadores del poder. Si no respetas a tu enemigo en el campo de batalla, entonces es que no te respetas a ti mismo. Cosas así decía. Nuestros peores enemigos son esos canallas que van robando por los campos para que nos achaquen a nosotros su rapiña, los que envían anónimos a sus propios familiares para sacarles dinero en nuestro nombre. A Bernabé se le llenaba la boca de saliva amarga cuando hablaba de esa gente. Digo yo que por eso tenía hasta que escupir al suelo cada vez que hablaba de ellos. Yo lo escuchaba y movía de arriba abajo mi cabeza con el miedo de que no me consideraran a mí uno de los suyos. Si así no lo creyera, ya habría dejado que el capitán me diera un tiro en la cabeza, pensaba yo, y con ese pensamiento me quedaba más tranquilo. Los enlaces que nos engañan a nosotros y a la familia de los secuestrados para quedarse con buena parte del dinero, de los rescates, esos son nuestros enemigos. Los que dicen estar de nuestro lado para tener bien informada a la Guardia Civil de todos nuestros pasos, esos son nuestros enemigos. Los infiltrados que se van ganando nuestra confianza hasta que te preparan la encerrona en la que te cosen a balazos, esos son nuestros enemigos. Yo le escuchaba decir estas cosas y de verdad le digo que le iba cogiendo cada vez más aprensión a sus palabras. Pues muchísimas gracias, Ramón. Esperamos a ti, Salvador, que el libro tenga un buen recorrido y muchas gracias a todos los espectadores. Buenas noches a todos. Buenas noches.